Hola, bienvenidos a esta serie de ejercicios de movimiento 2D ocasionado por una fuerza constante. Veamos. Una partícula con masa m se mueve en el plano x, y del sistema de coordenadas O, X y Z, de un sistema de referencia inercial que vamos a llamar S. La partícula es acelerada por una fuerza constante, que es F, la cual se está aplicando sobre el eje Y, como se muestra en esta figura. Es decir, que el vector fuerza es igual a la fuerza constante multiplicado por el vector unitario J, con F mayor que 0. Vamos a analizar o establecer las condiciones iniciales. En el eje X vamos a tener que la posición para un tiempo t igual a 0 es igual a 0 y la velocidad o la componente de la velocidad en x en 0 es igual a v sub 0. Siendo esta velocidad inicial mayor que 0. Y en el eje Y vamos a tener que tanto su posición en Y como su componente de la velocidad en Y para un tiempo t igual a 0 son 0. La ecuación de movimiento 2D de la partícula en forma escalar se escribe como la derivada del momentum de la componente del momentum en x respecto al tiempo igual a 0, esto para el eje x, y para el eje y tenemos que la derivada del momentum en y respecto al diferencial de tiempo es igual a la fuerza que está siendo aplicada, que llamamos F, la cual es constante. Recordando que tanto el momentum x como el momentum y está dada por estas dos expresiones, que son las expresiones relativistas del momento. Ahora, recordemos también que para el vector velocidad y el vector momentum podemos escribir el módulo de la siguiente forma. Para la velocidad tenemos que el módulo es igual a la raíz cuadrada de la componente en x de la velocidad al cuadrado más la componente en y de la velocidad al cuadrado. Análogamente, para el momentum es la raíz cuadrada de la componente del momentum en x al cuadrado más la componente del momentum en y al cuadrado, siendo estas dos el módulo de la velocidad y del momento. Ahora vamos a mirar qué nos plantea el problema. La parte A nos pide que probemos que las componentes del momentum de la partícula son p sub 0 para la componente del momentum en x y la fuerza multiplicada por el tiempo para la componente del momentum en y, donde el momentum inicial de la partícula va a estar dada por la masa por la velocidad inicial por la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, donde p sub 0 es el momentum inicial de la partícula. La parte B nos dice que utilizando la ecuación de la velocidad, del vector velocidad en función de la energía y el momentum, probemos que las componentes de la velocidad de la partícula son para la componente de la velocidad en x igual a c cuadrado por p sub 0 sobre la raíz de la energía inicial al cuadrado más c cuadrado por f cuadrado por t cuadrado. Y para la componente de la velocidad en y, c cuadrado por f por t sobre la raíz cuadrada de e sub 0 al cuadrado más c cuadrado, f cuadrado y t cuadrado. Donde
la energía inicial es la raíz cuadrada de la energía en reposo de la partícula más el producto del momentum inicial por la velocidad de la luz y todo eso elevado al cuadrado, siendo esta la energía inicial de la partícula. Y por último nos pide que demostremos que el límite de la velocidad en x es igual a 0 cuando el tiempo tiende a más infinito, y que el límite de la componente de la velocidad en y es igual a c cuando el tiempo tiende a infinito. Bien, entonces ahora vamos a discutir la solución de estos tres ítems. Bueno, para solucionar A, partimos de las ecuaciones diferenciales. Tenemos la diferencial de la componente del momento en x con respecto al diferencial de tiempo es igual a 0, y el diferencial del momentum, la componente del momentum en y respecto al diferencial de tiempo es igual a f. Bueno, vamos a integrar respecto al tiempo y recordemos que f es una constante. Entonces iniciemos con esta primera. De aquí el diferencial del momento lo puedo escribir como 0 por el diferencial del tiempo. Realizo la integral y me queda que esta integral indefinida es diferencial de p, la integral del diferencial de px es px más una constante, y esto es igual a 0. Entonces el momentum px es igual a una constante c1. Vamos a mirar cómo podemos encontrar esta constante. Ahora hacemos lo propio para la otra diferencial, la ecuación diferencial, queda expresada de esta forma. Integramos, damos la integral indefinida y nos queda que el momentum, el componente del momentum en y es igual a f por t, aunque f es constante y la integral de diferencial de tiempo es tiempo, más la constante C2. Bien. Ahora vamos a hallar las constantes de integración, C1 y C2. Para hallar C1 y C2 vamos a evaluar las condiciones iniciales, es decir, para un tiempo t igual a 0. Y calculamos para ese tiempo t igual a 0 el momentum, las componentes del momentum en x y en y. Entonces recordemos que la velocidad inicial en x es v sub 0 y la velocidad inicial en y es 0. Entonces primero vamos a hallar el valor de la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial es la raíz cuadrada de la componente en x evaluada en 0 más la componente en y evaluada en 0. Entonces tenemos que es v sub 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y eso es igual a v sub 0. Ahora podemos hallar las constantes de integración. Entonces tenemos que el momentum evaluado en la condición inicial para t igual a 0 es igual a c1. Pero esto es esto evaluado en 0. Lo que nos lleva a que m por v sub 0 sobre la raíz de 1 menos v sub 0 al cuadrado sobre c cuadrado es igual a c1. Esto quiere decir que la constante c1 es igual al momentum inicial, v sub 0. De esta forma comprobamos que v sub 0 es igual a el momentum para un tiempo t igual a 0. Bien. Ahora vamos a calcular para el momentum en y. Entonces el momentum en y va a ser el momentum por el tiempo t igual a 0, que sería evaluar la velocidad en el momento t igual a 0, f por 0 y más c2. Entonces en y
la velocidad inicial es 0, ¿sí? Entonces todo esto es 0 y f por 0 es 0, entonces la constante C2 es igual a 0. Luego, el momentum en x, la componente del momentum en x es igual al momentum inicial, que llamamos P sub 0, y el momentum, la componente del momentum en y es igual al producto F por T. Bien, entonces hemos demostrado la parte A. Ahora, vamos a resolver la parte B. Partimos de esta ecuación vectorial que establece que la velocidad, el vector velocidad es igual al cociente entre la velocidad de la luz al cuadrado sobre la energía multiplicado por el momentum vectorial. De aquí tenemos que demostrar que las componentes de este vector son Bx y By, que equivalen a estas dos igualdades. Entonces tenemos por un lado que esta expresión vectorial yo la puedo partir en dos ecuaciones, una para el eje X y la otra para el eje Y. Y también es importante recordar que la energía total se puede expresar como la raíz cuadrada de la energía en reposo al cuadrado más el producto P por C elevado al cuadrado. A estas tres expresiones las llamamos 1, 2 y 3 respectivamente. Adicionalmente tenemos que, del punto anterior, que las componentes del momentum en x y en y están dadas por la ecuación 4 y la ecuación 5. Iniciamos utilizando la ecuación 1, reemplazando en esta la expresión 3, la expresión 4 y la expresión 5. Veamos. Entonces tengo la expresión 1, reemplazo la energía, que está por esta raíz, P sub x es igual a P sub 0, y de esta manera llegamos a que la componente de la velocidad en x está por esta expresión que la llamamos 6. Se tiene que el momentum al cuadrado está por esta expresión, es decir que el momentum al cuadrado es igual a momentum inicial al cuadrado más f cuadrado por t cuadrado. Esta expresión la llamamos 7. Vamos a reemplazar 7 en 6. Entonces recordemos que esta expresión es 6 y aquí reemplazamos p cuadrado. Entonces p cuadrado es momentum inicial al cuadrado más f cuadrado por t cuadrado. De aquí hacemos distributiva y de aquí se ve que esta parte que está aquí es la energía inicial. La suma de la energía en reposo al cuadrado más P sub 0 al cuadrado más E cuadrado es E sub 0, la energía inicial. Análogamente realizamos el mismo procedimiento pero partiendo de la ecuación 2. Entonces tenemos la ecuación 2, reemplazamos E y PI. PI es igual a F por T, la energía es la suma cuadrática de estas dos expresiones. Digamos de esta forma a la expresión 8 y reemplazamos 7 en 8. Entonces tenemos 8 y reemplazamos 7 que sería p cuadrado y tenemos esta expresión donde vuelve a ocurrir lo mismo, que esto que está aquí es la energía inicial. Entonces de esta manera hemos logrado llegar a la componente en x de la velocidad y a la componente y de la velocidad. Ahora vamos a comprobar que la energía inicial es igual a E sub 0 para un tiempo t igual a 0. Entonces tenemos que la energía está por esta expresión, la evaluamos para un tiempo t igual a 0. ¿Sí? La energía en reposo siempre va a ser la misma, va a ser independiente del tiempo, lo que va a depender es el momentum. Y ya hemos demostrado que el momentum evaluado para un tiempo t igual a 0 corresponde a P sub 0. Entonces de esa manera
mostramos que la energía inicial es E sub 0. Ahora, vamos a demostrar que el límite de la componente de la velocidad en X cuando el tiempo tiende a más infinito es 0 y que el límite de la componente de la velocidad en Y cuando el tiempo tiende a más infinito es igual a 0. Bueno, vamos a utilizar ciertos artificios y propiedades del límite. Entonces vamos a analizar primero para el eje X. Para el eje X tenemos que el límite de la velocidad, entonces tenemos aquí la velocidad cuando el tiempo tiende a más infinito es. Puedo realizar el límite por propiedades para todo lo que dependa del tiempo. Lo de arriba está dado por una condición inicial, es independiente del tiempo, está evaluado en un tiempo t igual a 0. Lo único que me va a depender del tiempo es lo que está dentro de la raíz. Entonces, cuando el tiempo tiende a más infinito, ¿sí?, todo esto va a ser infinito. Si yo divido una constante sobre infinito, esto va a tender a 0. Por lo tanto, el límite de la componente de la velocidad en X cuando el tiempo tiende a más infinito es igual a 0. Para el eje Y tenemos lo mismo, con la salvedad de que el tiempo está tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a realizar una simplificación para poder aplicar las propiedades de los límites. Entonces tomamos la fracción y sacamos como factor común f cuadrado, t cuadrado y c cuadrado, quedando esta expresión, la cual puede salir de la raíz. Al salir de la raíz, esta se me cancela con esta, quedando solamente arriba c. Entonces aquí me queda la raíz de este cociente y es en ese momento donde puedo aplicar las propiedades de los límites. Entonces vuelvo y aplico, lo de arriba es una constante, lo único que depende del tiempo lo que está aquí abajo. Y analicemos, si esto tiende a infinito, ¿sí?, tenemos una constante sobre un número infinito, esto tiende a 0, es decir que lo que está abajo es 1, por lo tanto el límite de la componente de la velocidad en Y cuando el tiempo tiende a más infinito es igual a c. De esta manera hemos logrado resolver este ejercicio con sus 3 ítems. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.